Queda entonces menos de una semana para que se termine el año y es tiempo de balance, que es un tiempo que a mí me encanta. Me encantan los balances. Cada vez arrancan más temprano, arrancan como en septiembre, arrancan algunos ya. Como el árbol de Navidad que ahora se arma en octubre, es horrible. Ahí, al mismo tiempo que Halloween, estás terminando una cosa y arrancas la otra. Pero bueno, este año la campaña electoral absorbió casi todo e incluso se nos comió el espacio cultural que teníamos los viernes. No, por suerte no en todos lados. Pero bueno, ya pasando a raya de ese proceso, ¿qué se destaca del año cultural? Ya les preguntamos recién a los oyentes que nos manden sus favoritos, sus recomendados, sus películas favoritas, sus libros favoritos, sus series, lo mejor de la música de este año. Y para charlarlo con nosotros están ahora Belén Fourmet, periodista del País. Belén, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por invitarme. Por favor. Está el Choco Alvariza, que es amigo de la casa. Y Fernando Medina, que también, ya a esta altura, ya también es amigo de la casa. ¿Cómo andas, Gastón? Buen día. Muy buen día. Muy buen día Oír con los ojos. Para hablarnos de libros seguro, más allá de que sabe tanto de música como de literatura. Ay, Rosario. Es que sí, en realidad cada uno tiene un perfil medio capaz, como el Choco más del cine, Belén capaz más de la música, Fernando más de los libros, pero en realidad acá todo el mundo puede hablar de todo. Vamos a opinar de todo. Fernando, vos que viniste con los libros ya arriba de la mesa, capaz si querés podés arrancar vos. ¿Qué tenés para destacar del año? Bueno, decíamos con Alvariza fuera del aire que a veces hay que ir a chequear un poco las fechas, ¿no? Porque sabés que leíste algo buenísimo este año, pero querés ser prolijo en destacar cosas que se publicaron efectivamente en 2019. Yo voy a empezar por destacar una novela que en realidad no me gustó mucho, pero que al mismo tiempo me pareció muy buena. Hace años, debe haber sido allá por 2003, 2004, cuando se publicó el libro que la hizo famosa, se llamaba What I Loved, Todo Cuanto Amé, se tradujo. Era común decir, Siri Husbeth, sí, la mujer de Paul Auster, ¿no? Claro. Y yo creo que con los años, con varios libros que ella ha ido publicando, y con el silencio de Auster de varios años hasta que se publicó ahora hace no tanto un tostón que se llama 4321, que fue el regreso de Paul Auster a la ficción, se invirtió eso. Ahora hay que decir, me parece, Paul Auster, sí, el marido de Siri Husbeth, porque estamos hablando de una escritora mayor. Por empezar, por simpática que a mí me caiga Malena Pichot, Siri Husbeth es una verdadera feminista, una feminista que vale la pena escuchar, que yo personalmente siempre quiero escuchar. Y este último libro, el que sacó este año, que se titula Recuerdos del Futuro, que significativamente está protagonizado por una muchacha que se llama Minnesota. Ella es de Minnesota pese a su nombre, que da cuenta de sus padres, que son noruegos. Lo ha dicho la crítica, una especie de retrato del artista adolescente. Es una muchacha que se llama Minnesota, que es de allá, que se hace llamar Minnesota, sería más correcto decir, y que va al Nueva York de los años 70 a formarse como escritora, como creadora en general. Y la novela es una de esas novelas, como otras de Siri, bastante inconexa, no muy cautivante desde el punto de vista de trama y personajes, pero repleta de reflexiones sobre alcance y límites de la ficción, que a mí personalmente me hicieron agarrar el libro muchas veces a lo largo del año. Eso es lo que para mí distingue un libro, ¿no? Cuando te deja suficientemente inquieto, te deja pensando, te da ganas de volver a agarrarlo. Por eso lo destaco, más allá de que de repente no es una gran novela, como sí lo es, y ya la menciono, Máquinas como yo, de Ian McEwan. La literatura inglesa, yo diría esto, ¿no? No descansó nunca, es la más vieja de todas, la literatura inglesa. Son prolijos 1000 años del Beowulf para acá, y no descansó nunca, ¿no? Estamos hablando de que pasó por el siglo de Chaucer, por el siglo de Shakespeare, el siglo de Milton, el del Dr. Johnson, el de Dickens y Jane Austen, hasta el siglo XX. Y en el siglo XX capaz que sí descansó un poco, porque le pasó lo mismo que a España, que es que le robaron la lengua. Así como España en el siglo XX no produjo nada ni siquiera parecido a Borges, tal vez Inglaterra en el siglo XX no produjo nada ni siquiera parecido a Faulkner. Y yo muchas veces estuve tentado de pensar, bueno, capaz que la literatura inglesa se murió, como se murió el tango, yo qué sé, como se murieron tantas cosas. Algunos dicen que se murió el rock también. Y sin embargo, hay una serie de escritores por ahí, el mejor de los cuales para mí es Julian Barnes, que, digamos, sirven para discutir esa tesis. Y McEwan es uno de esos. McEwan es un irresponsable, no es un escritor erudito como Barnes o como Lodge, ni siquiera como Martin Amis. Es un autor incluso que ha sido acusado de plagio muchas veces, para mí con razón, pero al mismo tiempo de manera muy, muy entretenida, muy divertida por cómo opera así efectivamente con textos ajenos.
pero siempre se las arregla para escribir libros buenísimos, buenísimos. Tiene uno que se llama Solar, que es del que capaz que se acuerdan algunos de ustedes, protagonizado por un físico, en el que da muestra de un manejo, como también tiene Siri, que de hecho va de la poesía a la ciencia muchas veces, muy, muy solvente de la ciencia, para hacer literatura con eso, ¿no? Como si dijera, yo voy a proceder como un científico. Es decir, para producir algo nuevo voy a dominar primero lo existente, ¿no? Que es como procede un científico. Bueno, él como escritor hace algo así. Y en esta novela... Es el autor de Expiación de Ese Pelado. Claro, bueno, esa es la mejor de todas para mí. Atonement, Expiación, que fue llevada famosamente al cine por Joe Wright. En esta, él se divierte, primero imaginándose una Londres distópica, que eso es algo bastante común ahora, ¿no? Una Londres en la que, por ejemplo, Inglaterra perdió las Malvinas, capaz que un guiño a sus lectores rioplatenses. Y después con esto de los humanos androides, ¿no? Una pareja se compra un hombre artificial perfecto, como el de Spielberg en aquella película en la que continuó una idea de Kubrick que se llamaba Inteligencia Artificial, pero en aquel caso era un niño, acá es un adulto que se llama Adán, significativamente. Una pareja se lo compra y empieza la aventura. Y es divertidísima, es realmente muy divertida, y sobre todo en manos de un escritor tan solvente como McEwan. Tengo más, Gastón, pero paso la pelota. Vale, perfecto. Acá la residente lectora sos tú, Rosario. No sé si sí, pero no voy a hablar de libros porque para eso me convoca Fernando en la tarde. Yo quiero hablar de espectáculos porque vi un Manon, un ballet que creo que es lo mejor que he visto en la materia, y además significaba la despedida de una de las grandes bailarinas que también voy a extrañar mucho, pero entiendo perfectamente por qué lo hace. Pero además me quiero referir a 2 espectáculos de Música de la Tierra, porque creo que lo que hizo Música de la Tierra en la Sala Balso, Hugo Balso, valió muchísimo la pena, porque combinaba por lo general un artista nuestro, rioplatense, con uno de otro lado, que tenían que ensayar prácticamente a distancia y por internet, y lograron un afiatamiento realmente increíble, como el de Supervielle con Morel Baum o el de Laura Canaura con Van der Mole, 2 fenómenos que juntos vieran ustedes lo que rindieron. De manera que me quiero señalar eso como espectáculos que valieron la pena, más allá de que como de Manon ya hablé, no voy a insistir sobre el tema, ¿no? Creo que es una gran coreografía, excelentemente bien interpretado por un cuerpo baile que debe ser de lo mejor de América en este momento. Va hasta el domingo, ¿no? Va hasta si se despide el sábado. No, sábado. Mañana. El sábado se despide. Hoy y mañana. Hoy y mañana son las últimas funciones de Richetto. Y con el chileno que trajeron, porque ya Sebastián Gustavo Binet se fue, y por otro lado, creo que la gran sustituta de María Noel es Meli Oliveira, a la que subieron a la categoría de primera bailarina. Belén, vamos contigo entonces, ya que... Pero sí. Capaz que antes de, yo decía que vos estás más vinculada con la música, capaz, sí. Pero antes de pasar a eso, ¿tenés algún libro que te haya gustado este año? En realidad, enganchándolo con la música, me gustó mucho La Era del Cassette de Tabaré Couto. Fue un libro que empecé a leer con algunos reparos porque empezaba hablando mucho de su historia y a mí me interesaba más otra cosa, y también su forma de escribir es una forma más como de los 80, con la que capaz que yo no estoy tan familiarizada, y me costó un poco, hasta que en un momento hice un clic y me parece que es como una gran Biblia, o sea, es un libro para tener a la mano para buscar información, porque en realidad da una perspectiva del rock uruguayo desde la prensa, que creo que era algo que estaba bastante ausente. El libro de Tabaré recopila entrevistas de fanzines, de revistas de la época, crónicas de diarios y demás. Entonces, completa la mirada que por ahí en otros libros está desde los artistas. Y te das cuenta que las cosas no cambiaron tanto en 30 años. Esa fue mi conclusión. Como que en 30, 40 años nada cambió tanto como nos parece hoy en el panorama del rock uruguayo específicamente, ¿no? O sea, va a la época de postdictadura. Va del 85 al 95. Claro. Estómagos traidores, y hay una entrevista muy significativa para mí a Pelufo diciendo, el rock acá no es negocio, el rock no da plata, acá tenemos que autogestionarnos, los que lo vamos a sacar adelante somos los propios artistas laburando. Eso lo decían en el 87 y estamos en el 2019. Buitres es una de las bandas más grandes de Uruguay y es una banda independiente de alguna manera, o sea...
Y que ha salido de fronteras, ¿no? Sí, y entonces no hubo Donde le deben tanta pagar. transformación, sí, Claro. seguramente. Y una banda que sigue, o sea, si bien Vigente. puede que haya salido, nunca trascendió al nivel que trascendió, no sé, no te gustaba. No, recuerdo. claro, no La trascendió. vela, ¿no? O sea, No. no viven de la música, probablemente, o no viven solo de... No viven solo de los la discos, música, digamos. claro, sí. Bueno, sí. Pelufo, obviamente, que Es médico. claro. Obvio. Y director de pediatría. Claro, obviamente. y de hecho es eso, ¿no? Él ha dicho más de una vez que ha priorizado su carrera y que es por eso que Buitres no hizo carrera internacional, porque él tenía que estar acá Sí, para trabajar. claro, lógico. Fue una elección propia. Ya que Rosario hablaba de espectáculos, para mí los espectáculos del año fueron Patti Smith en el Teatro de Verano. A veces es difícil. Ojo que no hablé porque me convenció él de Tristán y Isolda, que fue una gran producción que me convenció de ver ópera 3-4 horas. Yo no sé cuánto, me convenció él, ¿eh? Y valió la pena. Por eso digo, no lo metí como gran espectáculo porque supuse que lo iba a nombrar esta tarde. El de Patti Smith me pareció Patti Smith, impresionante. Fue un espectáculo tan austero y tan simple y tan significativo y tan poderoso que a veces cuesta un poco poner en palabras, ¿no? Ese tipo de cosas que no tienen que ver con la puesta en escena o con algo mucho más teatral como tuvo el de Nick Cave el año pasado. Esto era una mujer de 70 y pico de años haciendo rock and roll y un montón de gente sin poder creer lo que estaba pasando. Y después estuvieron los 6 shows que hizo en la Balso Los Buenos Muchachos, en el ciclo Un lugar del que nadie habla, que para mí fue impresionante. Jugando con el silencio, ¿no? Jugando con el silencio, haciendo un espectáculo muy teatral, buscando las canciones que más podían prestarse al juego justamente para modificarlas, para trabajarlas con otra instrumentación, para ponerle silencio, para jugar con las luces. Fue como un acto de magia para mí, que lo iban a hacer en dos oportunidades, lo agregaron 2 más y terminaron haciendo 6 porque bueno, la gente lo quiso ver y realmente fue increíble. Yo vi el primero y el último de ese ciclo y fue así como memorable. Ojalá lo editaran, hicieran algo porque debería haber un registro lindo de esas noches. En Twitter te estabas poniendo que el que fuiste a ver ayer también, capaz que te ha El show gustado que fui a más ver todavía. ayer, claro, De o sea, ellos también, sacando de de los eso, Buenos pero Muchachos. porque estos shows de la Balso tenían características particulares. Claro. No eran unplugged, pero tenían una pecera, o sea, había como una caja que tenía unas piedritas, o no me acuerdo bien qué era, o sea, como que jugaban con otros recursos para hacer música, y el de ayer era el show eléctrico de Los Buenos Muchachos, pero estaban particularmente inspirados. Hubo una energía especial que creo que tiene que ver con el fin de año, el fin de la década. En muchos recitales se está viviendo algo que tiene que ver como con un cambio de era, ¿no? Como que estamos pasando a otro lugar y eso creo que ayer se vivió mucho. Era como que cuando la gente cantaba, estaba cantando por eso también. Pero tú no encontrás que la programación de la Balso, además, en todos los espectáculos es como una garantía de calidad. Pues Sí. estoy pensando que el espectáculo de Sergio Blanco del teatro Sí, claro. fue fuera de serie. A mí particularmente me parece que la Balso es hoy la mejor sala de Montevideo. Por eso digo, Tiene porque es una características que son programación espectaculares. variada y al mismo tiempo es una garantía de Sí. calidad. Es como la trastienda en Paramúsica. Sí, sí, total. Y tiene un sonido increíble y se presta se ve para todos se ve lados. muy bien, sí. Y tiene posibilidades, muchas posibilidades. Claro, de armar el escenario Claro. de distintas formas. Eduardo, en tu caso, ¿alguna lectura? Sí. Cine. Cine, Rosario, cine, pasamos para el siguiente bloque. Para mujer. Yo me quedé con el orden de libros, porque había notado algún libro. Yo me topé allá por principios de año con Lucía Berling, que había escuchado hablar de ella, pero no la había leído. ¿Verdad Y que sí? leí el segundo libro que se editó acá, que es Una noche, algo. Una noche en el Ahí paraíso, va. que tiene una serie de cuentos, supongo que son del mismo nivel del Manual de Mujeres para la Limpieza, porque son absolutamente increíbles. Lo que me llamó la atención es la limpieza con la que escribe. Historias que no tienen mucho más allá de lo autobiográfico, pero que están llevadas con una sencillez y una simplicidad que son maravillosas. Voy a leer otras cosas que se hayan publicado. Ahora se editó recientemente un libro autobiográfico de ella, pero bueno, es una vida muy particular. Lucía Berling trabajó de cualquier cosa, de lo que tuvo a mano para criar a sus hijos. Emprendió ella, estuvo en diversas geografías, en diversos países, salió adelante, venció un alcoholismo, y todo eso está reflejado en la literatura, sin ningún problema, sin ninguna cortapisa. Es decir, todo ese material le sirve indudablemente para ser una cuestión muy honesta, muy afinada, muy afiatada. Cuentos
cortos, por lo general, sacando uno que tiene que ver con el rodaje de una película de John Huston, que es una especie de juego donde aparecen Ava Gardner y Richard Burton en un hotel con una serie de personas que interactúan. El resto son, diría que casi todos autobiográficos, ¿no? Con lo que tiene que ver de autobiográfico de verdad la ficción, o la ficción como la vive un escritor. Después rescataría... Perdón, yo voy a decir que tú me convenciste de leer uno de los mejores libros que he leído, que es La muerte del comendador. Por lo tanto, no puedes dejar de mencionar... Lo que pasa es que Murakami viene muy de atrás. Pero yo lo leí este año bien, porque sí, tú este año, lo mencionaste este año. Y me queda el segundo en la continuación. Está bien. Hay un libro de ensayos que se llama Los asesinos de la luna, de Penguin Random House. Está escrito por un periodista que se llama David Grant, que ya tiene otros antecedentes literarios, pero siempre del lado del ensayo, y han sido muy exitosos. Está ambientado a principios del siglo en una tierra, que era una tierra de Oklahoma, que no servía para nada, una tierra pedregosa que le habían dado a los indios Osage para que se instalaran ahí. Bueno, resulta que abajo de esa tierra recontra pedregosa y espantosa y donde no crecía nada, hicieron un agujerito a los indios y empezó a salir petróleo. Es un ensayo sobre cómo, a partir de el maná de oro negro que empieza a salir ahí, una comunidad de indios empieza a enriquecerse, empieza a cambiar toda la vida del pueblito, y los blancos empiezan a mirar con recelo eso. Primero con recelo, después con odio directo, y finalmente, sin cortapisas, pasan a matarlos. Asesinan a los indios, y es uno de los principios de la creación del FBI. La necesidad de la policía federal de actuar en un lugar donde ya la policía local era totalmente corrupta y iba a favor de los blancos, que asesinaban a los indios para quitarle todas esas tierras. Es un ensayo que tiene, yo no sé, dicen que Scorsese compró los derechos ya para hacer una película, pero tiene todo el trazado de una película tipo Paul Thomas Anderson con Petróleo Sangriento. Es increíble. Y el último que leí, que realmente me pareció maravilloso y una cosa muy distinta a todo lo que había leído antes, es el de Olga Tokarczuk, la premio Nobel polaca que compartió en realidad no compartió, se le dieron el mismo año que Peter Hand. Ella es del correspondiente del 2018. Claro, correspondiente al año anterior por todos los escándalos que hubo. Hand, que es un tipo que yo conocía bastante, lo fui a releer cuando pasó todo esto, en fin, bueno, pero de Tokarczuk no tenía ni la más pálida idea de quién era, como seguramente la mayoría de la gente. Bueno, Anagrama editó un libro que se llama Los Errantes, que no se sabe bien si es una novela trozada en pedazos que después interactúan entre ellos, si son cuentos que están concatenados de no sé qué forma. Bueno, habla de cualquier cosa, pero es absolutamente atrapante. Uno de los cuentos o de las historias con cierta independencia que hay en el libro, además tiene todo un sabor de alguien que es centroeuropeo y que podría escribir solo desde esa cabeza. Uno está acostumbrado a veces a la literatura anglosajona y a una cierta forma de escritura, y esta mujer tiene un toque más de oscuridad y de paisajista de otro lado, no sabes bien exactamente dónde se aloja eso. Seguramente también en el idioma, ¿no? Porque no debe ser lo mismo traducir el francés, el italiano o el inglés que traducir el polaco. Bueno, pero resulta que esta señora, que es una psicóloga que nunca ejerció, y explica por qué no ejerció, porque prefiere hablar ella antes que escuchar al paciente, con lo cual le distorsionaba muchísimo el trabajo. Habla mucho también de por qué es escritora. Este cuento que digo es de una madre que vive, está ambientado en Moscú, que vive en un apartamento de esos condominios tantos socialistas, un hijo con problemas, un marido alcohólico. Un día llega a la casa después de romperse el culo, de laburar no sé cuántas horas por día, mira hacia arriba en el piso, digamos, 10º, donde está encendida la luz de la casa de ella, y decide que no va a volver más a esa vida. Y así como llega a la puerta del edificio, se da vuelta. Y se da vuelta con lo que tiene en el bolsillo, que es nada o unos rublos miserables, y empieza a navegar con el dinero que le queda por el metro de Moscú, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y allí empieza a conocer a los desclasados y a los errantes que hay en el metro de Moscú. Primero una mujer que parece que habla sola y que se mete con la gente,
después otros tipos, empieza a agarrar los piques de los que viven de la caridad y los que viven debajo de tal lado, o donde hay una calefacción para pasar el invierno, y es una rancia absoluta. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado. Está descrito de una forma, empezás a ver las horas pico en el metro de Moscú, empezás a sentir los sonidos de cuando se abren las puertas del metro y aparece toda esa cantidad de gente que viene del trabajo, luego decrece todo eso, luego vuelve a crecer. Bueno, hay que tener un coraje y un ritmo para escribir sobre eso. Solo con ese cuento, este libro de Olga Tokarczuk, que se llama Los Errantes, está allá arriba. Y yo digo que nunca había leído una cosa así porque me parece que está desparramado de una forma muy como antojadiza, y sin embargo lo lees, son varias historias concatenadas, insisto, que parece que algunas no tienen resolución. Empiezan y decís, ¿y esto dónde lo va a terminar? Te olvidas, sigue con otra, y después retoma aquella que había dejado al principio. Bueno, esos 3 libros, dentro de las vidas cortas que nos quedan, que en lo posible, como dice la propaganda de Movie, la vida es demasiado corta para ver películas malas. Yo trato de agarrar últimamente los libros buenos que hay, porque si mido para adelante no sé cuánto tiempo me queda, no puedo andar leyendo porquerías. Estas son cosas que realmente recomiendo, ya lo noté, obtuve un enorme placer, porque la lectura, como el cine, como todas estas cosas, más allá de provocar ideas y de generar concatenación de conceptos, es placer también. Sí. Y estos libros me han dado un enorme placer. Lo regalé para Navidad, así que El de Olga Tokarczuk, sí, voy a ver cuando me contesten. es un libro que te pueden cuando decir me que es esto comenten con también. el- Yo se lo presté a una amiga y Yo por lo general te sigo y me sorprendo siempre gratamente, así que mi próxima lectura va a ser Los Errantes. Bueno, si les parece, hacemos una pausa y continuamos después. Venimos con música, cine, seguimos charlando de lo mejor del año. Seguimos conversando de lo mejor del año cultural. Estamos escuchando a Los Buenos Modales, hoy no lo dije cuando arrancó. Yo tuve un año extrañamente muy político. Extrañamente no, porque trabajo acá, digo, pero no es lo habitual. Suele ser que le preste más atención a la cultura y no tengo tanta cosa para recomendar. Pero esta fue una de mis canciones favoritas. Y de Los Buenos Modales, uno de los grupos de rap uruguayo principal. No tengo mucho más, pero capaz que Belén alguna cosa tiene para decir de... Sobre todo a la música uruguaya le fallé mucho este año, la Fue verdad. un año que le pasó a mucha gente. Yo creo que fue un año muy raro para la música uruguaya. Condicionaron mucho las elecciones, pasa siempre, ¿no? Pero son 3-4 meses que estamos todos poniendo en la cabeza eso. Te obliga un poco a parar, a no editar nada tiene mucho sentido. La industria está cambiando, se editaron menos discos real, o sea, se editaron bastante menos discos este año. Creo que porque muchas bandas están en el proceso de ver qué hacer, si apurarse con el disco, si sacar el simple, con el video. Ese cambio se está dando y este año se notó. La selección de discos del año fue difícil por cantidad y por calidad. Los Buenos Modales habían prometido un disco este año, no lo sacaron 2 cortes. Casa Limpia. Casa Limpia y Calipso. Calipso. Casa Limpia me gustó bastante más que Calipso. Igual me parece que son mejores videos que canciones en comparación con el primer disco, Puede ser. que salió en 2016 y fue como toda una sensación. Igual fue un buen año para el rap y el hip hop uruguayo, obviamente, que viene creciendo en marzo. Parece que fue hace un montón, pero fue en marzo de este año. Se hizo Montevideo Hip Hop en el Teatro de Verano con entradas agotadas. Estuvieron la mayoría de los representantes del hip hop, de lo que se podría decir mainstream en Uruguay, porque cada vez hay más. Y fue increíble y realmente tuvieron un nivel muy bueno que superó al número internacional que había, que era Anita Tijoux. Para mí deberían haber cerrado Los Buenos Modales, por ejemplo, que es una de las bandas más jóvenes. Eso, que agitan un montón en agitan vivo, un montón además. y tienen una gran respuesta de la gente. Ese sonido se ha impuesto tanto que ya ahora lo vemos en televisión. Hubo un programa específico para artistas de rap. Las marcas están apostando ahí, ¿no? Es como el fenómeno del momento y todo se corre ahí. ¿Cuánto va a durar? Sí, tuvimos No lo incluso sé. a fin de año algo que a mí me dejó medio mal, porque vivimos una burbuja los periodistas, Sí. tanto de información política como cultural, y en realidad no sé si hubo un boom del hip hop uruguayo en el sentido de que no tiene el mismo nivel de popularidad que han llegado, que no sé, que tuvo la cumbia pop hace unos años, por ejemplo. Claro. Igual, obviamente, que explotó, pero a un nivel más reducido quizás. O sea, no llenan no pueden hacer un espectáculo en el velódromo, no sé, por No, ejemplo. claro. Pero pasó sobre fin de año con varias polémicas que Sí. como que lo trascendieron al mainstream, digamos, por
por algunas polémicas que me dio pena. Digo, que conocieran a Leche Sousa, el rapero de Los Buenos Modales, que se lo conociera por una polémica me dio pena. Pero fue bueno, un poco feo todo ese último tramo pero del para otra columna. Claro, pero bueno, también tiene que ver con eso, con que son los que por ahí están hablando más de la sociedad actual, algo de lo que la música en general uruguaya no está hablando tanto y bueno, y el rap está cubriendo eso. Igual fue el sonido del año para la región con artistas como Woz o Catriel y Paco Moroso, que son como los fenómenos de la música argentina hoy, pibes de 20 y poquitos años que están llenando Obras, el Estadio Obras, que es la mítica cuna rockera de Buenos Aires, cantando rap. O sea, está viendo un fenómeno que es raro y que acá está teniendo su repercusión. Va a ser un poco más lenta y no va a ser tan masiva como en Argentina, pero está ahí a la vista. Sí, Catriel y Paco Moroso estuvieron hace poco acá también. Estuvieron en la nueva generación. Ellos son como un poco más rockeros, son hasta medio punk. Parece que no, pero si se le entra a fondo a lo que hacen, tienen algo bastante punk en el fondo. Eduardo, vos rap no te veo. No, yo qué sé. Quedamos los tres de cara. ¿Qué les puedo A ver, decir? igual, Les puedo decir algo de jazz para 60, entre 50 y 60. ¿Y por qué no? de cualquier forma debemos confesar que el rap a mí al menos me gusta mucho más que la cumbia. Bien. Sí, claro, pero digo, no es un problema solo eso, es que no conozco demasiado. Claro. No No creo que conozco autores, ninguno de los pero- solos nombres de los que mencionaste, no conozco ni uno. A mí No lo conozco tampoco supongo que de haberlo oído. De repente digo, mira, este era. No, lo mío es el Festival de Jazz de Punta del Este. Es El de que no Mercedes salgo a lo mucho, es un problema, ¿no? Incluso ahora, con la posibilidad de ver cine en tu casa, también evito salir. No Claro. sé, tengo una especie de fobia con la humanidad y con los hago puentes amontonamientos. para evitar gente. De Igualmente repente. estamos hablando de algo muy generacional. Yo No, he ido lógico, a sí. ver recitales de... Yo tengo 29 años, he ido a recitales de rap y me siento la más vieja del lugar. Fua, O sea, imagínate, el ¿no? público... Si yo soy de narcótico, no, que de narcótico. El público No es sé en qué muy, lugar muy ocupo. joven, es muy joven realmente. Sí. Es adolescente y 20 y poquitos años. Entonces, y tampoco está en las radios que por ahí escuchan ustedes o lo que sea. Es como, tenés que ir a buscar eso porque es lo que te gusta escuchar. Bueno, pero el hip hop ya tiene, por lo menos en Estados No, Unidos. yo hablo de la movida local, Claro, digamos, o la argentina. de los últimos 5 años, bueno, Claro, una cosa sí. así. Que si está en plataformas digitales, ahí sí está Claro, a full, pero YouTube. claro. Los chicos de 12, 13 años consumen las batallas de freestyle como si fuera música. Como en vez de ir a poner un disco, van y ponen en YouTube batallas de freestyle y ven una tras de la otra. Claro, que bajando a tierra por las dudas, o sea, son cuando hacen Claro, como lo que hacemos. improvisando. Ahí va. Tienen el duelo de raperos claro. que improvisan sobre Una alguna jazz base session musical. de raperos. Algo Claro. así, sí, es como No. un duelo de payadores, pero Claro. Está de- bueno de eso, me rap. gusta, es una cosa muy interesante. Ayer estaba viendo un documental de Herzog sobre los rematadores de ganado. Son tipos que hablan a mil, tiene algo de improvisación de Sí. los raperos, tiene una musicalidad de los tipos que dicen esos raperos ¿En Alemania de encima? ganado. No, en Estados Unidos. En inglés. Lo hizo sí en el Bueno, 74. lo hacen acá en el Prado cuando Sí. cuando Pero la es increíble, jineteada. yo no sabía que había concursos de rematadores de ganado. Ser campeón del mundo rematador de ganado. ¿no? Muy raro. Fernando, te queda por lo menos un libro, pero música. aparte No, algo sí, de tengo música tenés varios, también. varios destaquecitos breves. Sí, bueno, en materia musical, yo discreparía con Rosario en cuanto a Manon. Me gustó, fui a ver los dos elencos, el encabezado por María Noel y el encabezado por Mel Oliveira. Me gustaron los dos. Pero claro, Manon no es uno de esos ballets grandes como pueden ser los de Tchaikovsky o los de Prokofiev, eso por empezar. Y después, en todo caso, lo más grande que yo le vi hacer a María Noel, ahora que se retira vale el comentario, fue Romeo y Julieta, en 2017, también Bueno, de pero Macmillan. Macmillan. Y Onegin con una fue performance espectacular. de ella, un escaloncito arriba, me parece, todavía en aquel momento. Pero bueno, Este es más difícil. Mucho. Te puedo asegurar que esta coreografía es la más difícil que he visto bailar a todo el elenco. bueno. Después tuvimos Tristana y Isolda, ¿no? Que fue un gran acontecimiento porque era la primera vez que se hacía Wagner en Uruguay con una producción enteramente uruguaya y de la región. Fue un logro increíble, particularmente porfiado y a contrapelo de todo del director titular de la Orquesta Sinfónica del Sodre, Diego Nasser, a quien le dijeron muchas veces a lo largo del año no lo podemos hacer, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Él siguió adelante. Y así le para costó. su desgracia, sí, le costó un problema de salud bastante serio. No casual, sino causado por
el trabajo vinculado a los ensayos para llegar a ese estreno de Tristán, del que tuvimos 3 funciones y que fue una maravilla. De todos modos, ese no fue el gran acontecimiento musical del año para mí, sino que fue otro más atrás, en el 2019, allá por mayo, porque esto remite a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, si querés, cuando a la Orquesta Filarmónica de Berlín la dirigía Wilhelm Furtwängler, que fue sucedido después por Herbert von Karajan y que fue sucedido después por Claudio Abbado, para llegar al presente, a los últimos 10 años, con un inglés que fue a dirigir la Filarmónica de Berlín. Claro, ese fue el concierto que trajo la Centro Cultural de Música. Sí. ¿Estás de acuerdo? Hablo de Sir Simon Rattle, que dejó Berlín el año pasado para irse a dirigir su orquesta, la Orquesta Sinfónica de Londres, y se fue a hacer una gira internacional que nos favoreció con una estación montevideana en el auditorio, con un concierto de esos que se ven una vez cada 20 años, ¿no? Acá en Montevideo. Tienes razón. Salvo para quienes pueden viajar, esos conciertos se ven una vez cada 20 años, ¿no? La London Symphony Orchestra, con el que tal vez sea la batuta más importante del mundo, Sir Simon Rattle, y con Mahler, además, con la quinta de Mahler para redondearlo. Eso en materia de música. Y 2 destaquecitos literarios breves más, porque hablé de dos libros en lengua inglesa, uno de Siri Husbeth, otro de Ian McEwan, y vale que mencione por lo menos 2 en nuestro idioma. Primero, Los crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez. Para mí Guillermo Martínez es el escritor argentino que produce las ideas más originales en literatura en este momento. Él mantiene una larga polémica hace años con César Aira, que es ese otro gran nombre que hay por ahí, casi siempre figurante en las apuestas para el Premio Nobel de Literatura. Aira sostiene que la novela viene decreciendo del siglo XIX hacia acá y que lo que vale es un tipo nuevo de novela que en general se parece a las novelas que escribe él, digamos. Y Martínez le discute que no, que la historia de la novela es muy cambiante y que siempre hay nuevas ideas o por lo menos nuevas sensibilidades para seguir cultivando ese género. Martínez es matemático además, pero no es un científico intruso en las letras, sino en todo caso lo contrario, ¿no? Es un hombre de letras que se formó en matemáticas, se doctoró en Oxford. Y la matemática, la ciencia le dan una lucidez crítica, una lucidez de trabajo de ideas literarias que yo no conozco en otros escritores. Él se hizo famoso con una novela policial que se llama Crímenes Imperceptibles, que fue llevada al cine por Alex de la Iglesia, con otro título en aquel momento, Los Crímenes de Oxford. Y ahora recuperó en 2019 aquellos personajes, un argentino estudiante de matemática en Oxford y un profesor, un lógico, una eminencia, un Holmes moderno que se llama Seldon, para tratar un misterio que es, bueno, irresistible, ¿no? La vieja discusión acerca de cómo era la relación entre Lewis Carroll y la chiquitita que se llamaba Alicia, que le inspiró Alice in Wonderland, ¿no? Y un supuesto caso de pedofilia, muy discutible, ¿no? Pero acerca del que Martínez cuenta, puede haber algún misterio para explorar allí, porque faltan páginas en el diario de Carroll que corresponden más o menos a los días en que él se veía con la pequeña Alicia, qué sé yo, y bueno, acá alguien mata para que ciertas cosas no se sepan, y el argentino estudiante de matemática y el viejo profesor se embarcan en una investigación que a mí me resultó irresistible. Y después en nuestro idioma, creo que leí casi todo lo que salió en literatura uruguaya este año, por lo menos me asomé, y hubo muchas cosas muy lindas. Incluyo en eso el estupendo volumen de relatos de mi compañera en Oír con los Ojos, Natalia Mardero, escrito en Super 8, pero a mí, yo qué sé, me sigue pareciendo que la mejor prosista de ficción de nuestra literatura es Inés Bordagaray, a la que, claro, le podemos reprochar que escribe poco. Había escrito Prontos Listos Ya hace 10 años y escribió el año pasado Cuántas aventuras nos aguardan. Siguiendo el suceso de este Cuántas aventuras nos aguardan, Criatura relanzó este año aquella segunda novela de ella titulada Prontos Listos Ya, que es una novelita muy breve, muy sencilla, pero que para mí es prueba de que Inés es la mejor prosista de ficción de la literatura uruguaya en este momento. Así que yo subrayo sus méritos y la dejo ahí como invitación para que la conozcan. Bueno, si les parece hacemos una última pausa y cerramos con un bloque cortito de cine que nos quedó colgado. Cine, series, lo que tengan para recomendar por ahí. Telegramas de lo que más les haya gustado en cine, perdón. Cine, el cine yo pensé que iba a ser lo más pop. Bueno, voy a ir rapidísimo. Series, Chernobyl. Increíble. Sí, hablaba en inglés, pero
te olvidás inmediatamente, gracias a Stellan Skarsgård y a Jared Harris, y seguís para adelante. Bueno, maravillosa serie. Películas. Un elefante sentado y quieto de Hugo. Yo insisto con esa película que dura 4 horas, es una película china sobre un día en la vida de un pibe muy desesperado, de ser muy duro vivir en la China actual y sobre todo en una ciudad chiquita del culo del mundo, sí. Tan desesperante de ser vivir en China que el tipo se suicidó, tenía 29 años el realizador y no quería cortar su película y fácate, se suicidó antes del estreno de la película. Hablamos la de Scorsese. Buena película. El irlandés. El irlandés. Otra de Netflix, que para mí es una obra maestra, de Noah Baumbach. Historia de matrimonio. Recién estrenada. Recién estrenada. Una actuación absolutamente monumental de Scarlett Johansson y de Adam Driver. Con algunos viejos por ahí que están muy bien, como Ray Liotta, como... Laura Dern está, ¿no? Laura Dern, maravillosa. Lada. Sí. Me pareció... Alan Alda. Alan Alda. Me pareció increíble. Guasón, por supuesto. Ya sabíamos quién era River Phoenix, pero... Joaquín Phoenix. Perdón, Joaquín Phoenix, pero adelante. River murió hace como... Sí, pobre. Joaquín hermano, Phoenix. No sé por qué lo traje a... Y no viste Los Dos Papas. No vi Los Dos Papas, pero digo, son tantas cosas que no sé, les dejo la posta porque... Dolor y Gloria de Almodóvar, sí, Dolor y Gloria de Almodóvar me pareció una de las mejores de última camada de Almodóvar, porque venía un poquito cayendo hacia abajo. Y, bueno, ¿Y Woody Allen? ¿Cómo te pareció? Woody Allen hace tiempo no me interesa. No, pero parece que le pasó como a Almodóvar, venía y con esta subió, ¿no? Hace años no levanta. No la vi todavía. Vuelve siempre las mismas cosas, ¿no? Nueva York, un tipo viejo. No importa que sean las mismas cosas, joven. porque los temas en general son los mismos. Es que Baumbach, ya quisiera Woody Allen navegar en esas profundidades. Baumbach está en el mismo nivel, intelectuales, judíos, ambiente neoyorquino, etcétera, etcétera, pero está 18 escalones por encima de Woody Allen. Yo creo que Woody Allen debería entregarse a tocar el clarinete, pasear por Central Park, leer y hacer una película cada 3 años, no una por año. Belén, ¿algún telegrama así de cine? De series? cine, Marriage Story fue mi favorita del año, creo. Guasón me gustó mucho, pero me parece que las dos actuaciones son increíbles y que el relato, que no es la historia de un matrimonio, sino la historia de una separación, es espectacular. Y hay algo súper interesante de esa película, es que todo está guionado, no hay nada improvisado. Hay en Twitter un breve video que muestra la escena y el guión, y es tal cual, las pausas, los suspiros, todo está escrito por Baumbach, que es impresionante. Yo de libros quería decir que leí el Alguien controla los dados de Mateo Ariscoreta, que es de Editorial Tajante. Él es uno de los coautores de No has oído hablar de Cardoso. Me pareció una novela cortita con 4 narradores que está muy bien, muy entretenida, en tono de comedia, fresca, no sé, tiene como algo muy interesante y muy para verano. Y hoy hablé de rap y de cosas muy nuevas, pero mi disco del año fue el Ghostin de Nick Cave, que me pareció una obra maestra. Es como si lo que se vivió el año pasado en el Teatro de Verano en su recital hubiese sido llevado a un disco. Es una experiencia, o sea, más que un disco. Fernando. De cine, capaz que estoy en el otro extremo con Woody Allen con respecto al Chueco. A mí siempre me interesa, nunca dejó de interesar. Y de hecho me pareció preciosa Día Lluvioso en Nueva York. Bastante mejor que las que había hecho en los últimos 2-3 años, sí. Pero no, mi telegrama es que se murió Harold Bloom, Gastón. Y con Harold Bloom, a sus 80 y pico de años en Nueva York, que seguía dando clase, pobre, muy enfermo, se murió un modo de hacer crítica literaria, que para mí solo seguía existiendo con él, ¿no? Un modo de mirar la literatura de manera generosa y hacia atrás, y entendiendo que las influencias no tienen que ver con la voluntad o con las lecturas de un autor, sino con lo que no tiene más remedio que aceptar, con la lengua que le tocó hablar, ¿no? Y teorizando mucho sobre eso de manera muy, muy genial para mí. Y a mí eso me hace sentir que algunos autores se van a ir alejando un poquitito con la muerte de críticos como él. Habrá otros con otras miradas igualmente fascinantes, pero yo lamenté la muerte de este crítico, al que le debo muchos descubrimientos literarios. Así que bueno, valía la mención de que en 2019, hace no tanto, en octubre, se murió Harold Bloom. Yo no recomendé nada hoy, me guardo para recomendar alguna cosa en Oír con los Ojos a las 4 de la tarde. Perdón, yo vengo a las 5.
Bueno, sí, la idea es que vayan pasando algunos Estoy de acá de ustedes tarde, por así el que cuando programa. quieran me vas a buscar y vengo al Sí, estudio. tienen que abrir los regalos que tenemos para ustedes y les vamos a hacer alguna pregunta así también con respecto a cosas que consumieron durante el año. Yo consumí, que es feo, siempre me suena feo el consumir, pero consumí poco de productos culturales. Vine con una remera de Game of Thrones porque a mí me gustó la última temporada, hicimos una mesa especial acá en Perspectiva, en turismo, que fue una cosa excepcional para mí poder hablar de algo tan nerd, digamos, geek sería creo el término correspondiente, pero acá en este espacio, más temprano aparte en la mesa a las 9, y a mí me gustó la temporada final, sé que estoy en la minoría, pero lo banco a muerte. Y para hoy de tarde me reservo Watchmen, una serie, Mirá, continuación más o menos de una novela gráfica de Alan Moore de los años 80, que la releí este año, que fue lo mejor que leí este año, porque como no leí nada, creo que no leí nada editado en 2019, pero releí ese cómic que es impresionante. Así que está hecha la invitación entonces. Bueno, para yo los voy a veremos hablar ahí. de cine porque esta tarde no voy a hablar de cine y quiero agregar a lo que ya dijeron Los Dos Papas, que para mí es una actuación de Anthony Hopkins como pocas veces. Debiera decir que descarto que es uno de los grandes de la escena en este momento del cine, pero realmente vuelve a sorprenderme y discrepo. haciendo de Benedicto XVI, ¿no? Claro, La que es Ratzinger. el personaje menos simpático al lado de Francisco, ni que hablar. Sí. Y sin embargo, termina conquistándote Sí, el sí. personaje. Hacía tiempo que no había una gran actuación de Hopkins, ¿no? Es Sí. una gran película. Porque se había hecho mucha película comercial últimamente. Es una gran película con una gran actuación. Y discrepo por predecible de Historia de un matrimonio, más allá que coincido que las actuaciones son espectaculares. Pero no sé, sabía como que era lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Y no me gusta lo tan predecible. Yo la disfruté mucho. Los Dos Papas es una gran película, 2 actuaciones maravillosas. La Maravillosa. fotografía es de César Charlone es increíble, el uruguayo es increíble, tiene unas cosas de La documental. dirección de Meirelles es Sí. impecable. Pero tiene como unas tomas unos momentos de documental, es como un documental ficcionado de algo que no Claro. pasó, pero podría haber pasado, que termina con Te queda la duda. Te Sí, queda la claro. duda, más allá de que hay una confesión que le Bueno, sacan no, el que yo no la vi. sonido. Sí, sí, sí. No le importa, te queda la duda porque es una conversación entre los dos que tuvieron grandes discrepancias, no te voy a decir en qué consisten, pero ya las conoces, y en definitiva son una época diferente de la iglesia, de manera que es previsible lo que va a pasar. Sí. Pero así todo es muy interesante. Y Nadie tiene- dijo nada sobre Scorsese entonces. No, ¿cómo no? A mí me encantó. Sí, el me irlandés encantó abuelo es una buena película, larga. No, yo hablando de papas, me salto este año también, les recomiendo, yo no vi Los Dos Papas, les recomiendo la serie de Jude Law, que es maravillosa. El joven, el de Young Pope. Sí, de Young Pope. Bueno, ya Es le robamos, increíble, esa es dirigida por Sorrentino. Me encantaría seguir charlando, Tiene pero mucho Fellini. ya le robamos 6 minutos a Noticias al Mediodía. Gaby ya me mira amenazante ahí en las gateras del otro lado del vidrio. Siempre te tolera algo, digamos. Sí, un Pero poquito esto sí. más de lo tolerable. Bien, Fernando Medina, Eduardo Alvariza, Belén Furment, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Gracias. Y nosotros, Rosario, nos despedimos. Y sí, nos despedimos, pero hasta el lunes nomás, ¿no? Hasta el El lunes, lunes por volvemos. supuesto. Y sí, vos no, pero yo estoy Yo acá no, al pie del cañón. pero me vas a llamar a Punta del Este, Ah, así sí. que voy a salir igual.